Fabián, Eduardo Olivares y Facundo Insegna, te saludamos en San Luis. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Facundo, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, te agradezco enormemente, porque estamos realmente, Fabián, necesitando llevarle a la audiencia. Esta radio se escucha en toda la provincia de San Luis, se escucha mucho en el campo también, en los dos centros urbanos más importantes, tres que tenemos, Merlo, Villa Mercedes, San Luis. Gente que está viviendo en la sierra, están escuchando en Potrero de los Funes, en San Martín, estamos en el Valle del Conlar, en Tilizarao, en Concarán, en Nachel, en La Toma, ¿no? Y son realidades, micro realidades económicas, Fabián, muy distintas, que ahora parecen haberse igualado bajo el mismo título. Hay una malaria que no se puede creer. Los comercios ayer, nadie entra a los comercios, ya no te importa si aumentó porque no tengo un mango para comprar. ¿Cuál es el efecto primero que estás notando con lo que ayer se anunció? Lo que se está viendo ya es que las listas de precios están empezando a volar de un lado para el otro. Hay nuevas listas de precios a cada rato. Con este esquema de explotación entre bandas, vas a tener listas de precios todos los días. Uh-huh. Porque, ayer lo pusieron, más allá del arreglo que hizo el Ministerio de Economía el sábado durante la jornada de este sábado, que hicieron ir a un solo periodista, y parece ser que lo sacaron a pasar por los canales el fin de semana después, informando que iba a estar 1.250 el tipo de cambio. Porque yo vi uno solo, Sí. Recorriendo los canales diciendo 1.250. Todos sabíamos de 1.300, 1.310, era lo que se había arreglado el mismo viernes a última hora. Igual debería haber sido 1.100, ayer el arranque del tipo de cambio, que fue lo que terminó el viernes, ¿no? Uh-huh. O sea, ya te hicieron una corridita de 150 pesos. Sí. Estás hablando de un 14% de movimiento. Uh-huh. Pero ayer, cuando empezó a bajar, después dio la vuelta y empezó a subir y te pidió 1.230. O sea, vamos a entender la parte sociológica primero. Porque lo económico ya sabemos lo que es. Uh-huh. En Argentina, cuando vos pones una flotación entre bandas, el tipo de cambio es más temprano que tarde, se te va a la banda de arriba. Uh-huh. Quiero decir con esto que si no es mañana, el lunes, martes que viene, aprovechando que esta semana es corta, uh-huh, no vas a tener 1.400 pesos. Y vas a tener una devaluación del 30% que se va a correr a precio. Uh-huh. Claro. A ver, porque nadie va a perder. Uh-huh. El problema es que, como bien lo dijiste vos, que suban los precios que quieran, porque la gente ya no compra porque no tiene plata. Claro. Bueno, pero ahora es interesante lo que decís, Fabián, en el sentido, me parece que no, hemos hablado con tanta gente, alguien por ahí lo dijo. Claro, si el dólar está moviéndose entre las bandas, la lista de, no sé, del valor de las chapas al corralón se lo va a mover. Se va a mover, al otro día me van a tener que mandar, ya no va a haber lista de precios, va a haber una consulta online de a cuánto la tengo que vender, ¿no? Sí, mira, por el momento sigamos con lista de precios, no tenemos idea de los muchachos. No. Pero deja que, a ver, si bien vos tenés ahí en la zona de lo que era el parque industrial de Villa Mercedes, sí, seguís teniendo plegadores y seguís teniendo chaperos. Sí. Que antes supuestamente eran empresas individuales y terminaron siendo parte de grupos económicos. Sí. Van a seguir moviéndose al valor del dólar. No van a seguir moviendo con precios. Esto va a terminar con una devaluación que se traslada a precios, y por ende, si se traslada a precios, se traslada a la inflación. Uh-huh. Vas a tener un dato de 5 puntos y medio los próximos 3-4 meses, por lo menos. Uh-huh. Está bien. A ver, estoy siendo lo más objetivo posible. Sí. ¿Por qué, Fabián, a ver si nos podés explicar esto? Yo realmente no alcanzo a entenderlo y te agradezco si nos puedes tirar una línea.
el esquema que plantea Caputo, Milei, bueno, todo este tema del fondo, es que, bueno, nuevamente esto va a tener un impacto en los precios de 3 meses, entre 5 y 7% entre los más y menos optimistas, y después va a empezar a bajar. ¿Por qué bajaría la inflación si el esquema no se modifica, digamos? ¿Qué es lo que haría que en julio, en agosto, de 7 o de 6 puntos baje a 3 y después en septiembre a 2? ¿Qué es lo que podría pasar? La única alternativa es que te metan más en depresión. A no recesión, que te metan en una depresión, que no te aumenten los salarios. A ver, los salarios con un 2 tenían que ser uno de aumento, sí. Los convenios. Sí. Si vos seguís teniendo una inflación de 5 y medio, y te dan el 1 y medio de aumento, sí. La gente que está en un 20% de lo que le aumentan los precios, el aumento que tiene. Cada vez compra menos. Sí. Eso ya es depresión económica. Sí. Es someter a la población, a toda la población en un sacrificio inútil. Encima no da resultados, porque ya está visto a lo largo del tiempo que no solamente con este gobierno. Ya lo hicieron muchos gobiernos y no había resultados. El único que más o menos tuvo un resultado aceptable fue los primeros 3 años de la década del 90. Sí. Sí, tenían un respaldo. Conozco bien la provincia. Yo la provincia la conozco bien. No solamente conozco al gobernador, sino también conozco a su, creo que está de secretario personal ahora. Él era director de ingresos públicos cuando él era ministro. Sí. Yo también fui asesor cuando era ministro de Claudio Poggi. Lo que están pidiendo el Fondo Monetario ahora, sí, es un rearmado de la coparticipación, para que dé la mitad de lo que está dando. Claro. O sea, chiriolas. Y vos, tanto Claudio como yo, como Facundo Santalone, sí, sabemos que si no hay venta, el impuesto nacional se degrada, se escurre. Sí. Entonces, el problema que vas a tener es eso. Vas a tener, lo único que está salvo es que el impuesto de ganancias que empieza a vencer en junio, no en mayo. Claudio está desfasado con los tiempos, se quedó con la información anterior. Es que el año pasado. Sí. ¿Sí? El año pasado había un poco más de actividad. Pero el IVA que se mueve al ritmo de las compras, de las ventas de la gente, los comerciantes, de las empresas, y va a estar cada vez más chiquito. Debe serlo así. Sí. Ingresos, quieren que saquen ingresos brutos. En lo particular, yo creo que tenés que eliminar ingresos brutos y ir a un IVA provincial que se agregue al nacional y se terminó. Porque vos, por ejemplo, vos tenés un IVA de 3,5, un ingreso bruto de 3,5 en San Luis. Sí. Para los locales, para los residentes. Sí. Sigue con el esquema del 7% aquel que no es residente. Sí. Pero más allá de eso, que son muy pocos casos, cuando vos tenés una cadena de 5 personas, de 5 compras, 5 ventas, sí, ese 3,5 se te transforma casi en un 22. Sí. Sobre el impuesto final, sobre el precio final. Sí. En cambio, si vos pones un IVA provincial de 5 puntos, de la misma forma que es el nacional, sí, ese 20-22% te va disminuye y te puede generar una disminución de precios. Está bien. Ahí empezás a generar un shock de consumo desde lo impositivo. Claro, está bien. Pero no está en carpeta del gobierno una modificación impositiva, sí, del provincial, no, del nacional, te estoy hablando. Ajá. Es un pedido del Fondo Monetario, que es una nueva ley de coparticipación, eliminación del monotributo y suba de retenciones nuevamente. Claro, está bien. Está bien. Claro, esto obviamente va a poner a las provincias en una situación bien complicada, ¿no? Mira, las provincias ya le están complicando la vida este año.
El año pasado que repartió dos monedas con 50, sí, hablando mal y pronto, sí, ya les complicó la vida. sí. Este año todavía se está complicando más, pero no solamente se está complicando porque porque tenés generado una depresión económica, sino porque encima no entrega plata. Claro. Y los obligan a hacer cosas que no quieren, o firmar acuerdos legislativos, en diputados sobre todo, con los, leyes que no están de acuerdo, pero que si no les dan el ok, le dicen no te mandamos plata, no te mandamos obras, sí. Y después no le mandan ni las plata ni las obras. Claro, sí, se entiende. Una pregunta más. Sí, Dale, Fabián, en este contexto lo que ha defendido el gobierno, por lo menos desde lo discursivo, el gobierno de Javier Milei es que, esta liberación del cepo lo que debería hacer es traer más inversiones a la República Argentina, algo que, por lo menos de momento no se ha visto. Pero ¿hay alguna expectativa de que esto realmente tenga un efecto, acaso positivo en el corto plazo? Mira, las inversiones las tenés en el RIGI en 2002, desde que se aprobó la ley base. Hace ya casi un año. Sí. Y tuviste no RIGI, 3 RIGI. El RIGI es el que genera las inversiones. Sí. A pesar de que es una inversión de momento mientras dure el trabajo, porque después se lleva la gente, se lleva las maquinarias, y vamos a decir, a ver, de esa habilidad. Ayer sacaron el certificado de bienes de capital usados, ¿sí? Sí. Pero la política de bienes de compra de bienes de capital usados, sin impuestos, sí, viene desde el 2002. Roberto Labaña, en abril del 2002. Es la única política de Estado que pareciera ser que sigue después de 20 y pico de años, porque después las demás se cayeron todas. Claro. Ayer decían todos, arrancaban la vestidura, que no va a generar trabajo. Es una política de Estado ya porque tiene 23 años. Y no es que la fomentan, simplemente le sacaron un requisito que para ellos es inocuo, y yo diría que es importante tener una máquina. A ver, no es lo mismo que la aceitera que tenés en Villa Mercedes, a la cual el Adolfo lo llevaron a conocer y decía, tenía la máquina que pasaba los huevos y le pegaba el golpe exacto para romperlo sin descartarlo, ¿no? Sí. Y le preguntaron, le dijo, es Alicia. ¿Cómo? No, la máquina, no, es Alicia. ¿Por qué? ¿Quién es Alicia? Alicia es mi secretaria, me voy a romper los huevos, dijo el Adolfo cuando fue a Villa Mercedes. Bueno, en lugar de que usted compre esa máquina 0 de kilómetro nueva, la tenés usada, necesitas un certificado que es usada, que está puesta a punto como para, a ver, es como cuando vos vas a comprar a estas cadenas nuevas, de los últimos 10 años, que te venden autos usados, puestos como si fueran muy buenos, arreglados, y después te los venden. Necesitas un certificado porque es una máquina que tiene que tener una amortización mínima de 10 años. Entonces, acá el certificado, por eso se declara, es importante el certificado, pero la política de bienes de capital usados es una política que sirve. Lo que pasa es que hay que darle un poquito más de incentivos para mostrarlo, pero si vos no podés generar una propia maquinaria cuando tenés un problema básico que no vendés. Sí. Bueno, es lo que está pasando no solo con la maquinaria usada, traída, qué sé yo, de otros países. No, yo tenía el caso de la maquinaria usada porque ayer salió en todo para romperlo, pero es un caso para que se entienda la posición. Sí, se entiende la lectura y dirección. La verdad, muy me trae el recuerdo lo de la anécdota del Adolfo, porque Alicia, la secretaria era Matilde, la que era Alicia era la vicegobernadora, que era la arquitecta Alicia Leme, que debe haberle... fue vicegobernadora y después gobernadora, así que tiene que haber sido la Alicia Leme. No, él era Alicia, Negre era Liliana.
Liliana Negre, claro, era senadora nacional. Que fue la vicegobernadora y se convirtió en gobernadora. Sí, pasó a la Función Ejecutiva Nacional. Exactamente. Bueno, dale, Fabián, mil gracias por habernos tirado algunas pistas de lo que está pasando con la economía en la Argentina. Un abrazo grande, muchas gracias. Abrazo grande, estamos a la verdad. Bueno, dale, gracias. Ahí estaba Fabián Medina, que es economista.